Pues la prédica se llama No busques los lugares de honor. No busques ubicarte en el mejor lugar. Y un día Jesús le dijo a sus discípulos, y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 7. Lucas 14, 7. Dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sé si a ustedes les ha pasado que uno va a una boda y no falta el que se sienta en la mesa de los novios. Y los novios dicen, ¿quién lo puso acá? Y Jesús les dio ese consejo y les dijo, cuando los inviten a una boda, por si tienen una boda en estos días, les dijo, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? Ahora, encontrar gente más distinguida que ustedes es muy difícil, pero los hay. Entonces Jesús les dijo, ¿y qué pasa si invitan a alguien más importante, más distinguido, con un cargo un poco más alto que el tuyo? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esa persona, o en nuestro lenguaje, quite de ahí. Quite de ahí que ese puesto está ocupado. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, sean humildes, no busquen ocupar lugares de honor, dejen que yo me encargue de poner a cada quien en su lugar. En el verso 10 dice, más bien ocupa el lugar más humilde. Sentarse en el lugar más humilde, ubicarse en la posición más lejana, es de sabios. Al final de la mesa, lo que usted se hace en el parque allá, sentado y todos, pero ¿por qué está acá? Camine a la mesa principal. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un mejor lugar para ti. ¿Es mejor que el anfitrión lo llame a uno y lo siente en un lugar de honra? Si me puede seguir con la cámara. O a que el anfitrión nos diga, no, esa silla está ocupada, quite de ahí por favor y hágase allá lejos. Porque la Biblia dice que cuando eso pasa nos sentimos avergonzados. A mí me han quitado de puestos en iglesias que me he metido a sentarme donde no debía y me han levantado y me he puesto bravo y he tomado una actitud incorrecta, pero Dios nos va moldeando y nos va enseñando. El versículo 10 dice, entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán ¿qué? Exaltados. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, sean humildes, no busquen sentarse en el lugar de honor, no busquen ser el centro de atención de la reunión, no busquen querer impresionar a todos con sus palabras, con sus propiedades, Jesús les dijo, sean sencillos, sean humildes. Porque Él quiere que seamos humildes. Escuché una historia de un predicador que fue invitado a una inauguración de un auditorio que era para 20,000 personas. Y a él le dijeron, usted pastor se me sienta acá, y lo pusieron en un lugar ahí donde estaban todo el staff de pastores invitados. Pero él dice que él vio llegar a un pastor muy reconocido y lo vio que se sentó en un lugar que estaba prohibido sentarse. El pastor como se creía, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, entró y dijo, no, pues yo soy muy importante, yo me voy a hacer acá. Y se sentó en una silla que no estaba permitido sentarse, pero lo hizo, porque todos nos equivocamos. Y cuando estaba a puertas de iniciar la inauguración, uno de los organizadores fue donde el pastor y le dijo, pastor, disculpe, es que esa silla usted no se puede sentar ahí. Pero ¿por qué no? Si yo soy importante. Esa silla es reservada para el presidente de la República. Y dice que el otro predicador que estaba contando la historia, que él vio como este pastor se paró así con cara de bravo, que uno no la puede ocultar, y se salió y se fue.
y tuvo una actitud incorrecta porque reaccionó mal. Yo una vez fui a una iglesia muy grande acá en Bogotá y decía evento de jóvenes, decía, pero yo fui con una amiga y su rostro pues no mostraba que era tan joven. Era una compañera del trabajo, yo la estaba evangelizando y yo le dije, acompáñame acá, que van a una reunión de jóvenes en una iglesia. Entonces cuando me vieron llegar con ella, me dijeron, uy, sí, usted puede entrar, usted puede, pero su amiga no. Y ella, y se enfureció y yo me enfurecí. Entonces yo le dije al servidor, ¿sabe qué? Me voy de esta iglesia, grosero, Y después dije, no, esa no es la actitud. Y como que cuando me estaba yendo bravo me volví y le puse cara así como de perro regañado. Y dije, ay, mira, ella no está tan viejita, déjanos entrar. Y yo creo que mi amiga se templaba así el cachete para que no se le viera tanto las arrugas. Y yo, mira, venimos de lejos, ella no es cristiana, quiere conocer de Dios, ayúdanos. Y cuando fui humilde, porque me fui bravo y tenía ganas de darle a esa servidora. Yo sé que a ustedes les ha pasado cuando los sientan en una silla que ustedes no quieren. ¿Sí o no? Cuando les dicen, venga, no coma chocorramo en la prédica. Guarde esos tostacos. Y además que los tostacos lo delatan a uno, el olor es. Entonces eso le saca a uno la piedra y yo entiendo que hay dos formas de reaccionar. Una forma grosera, orgullosa, altanera, decir, yo me largo, no sé qué, que es una forma humana como reaccionaríamos nosotros, pero la forma de Dios no es esa. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que si nos dicen, hey, este es el lugar para ti, lo aceptemos. Dios quiere que siempre seamos personas que sepamos responder ante una situación incómoda. Y Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia de personas humildes. ¿Qué no es humildad? La pobreza no es humildad. Porque muchas veces se confunde la humildad con la pobreza, pero les digo una cosa, hay millonarios más humildes que cualquiera. Y hay gente que no tiene tanto y son súper orgullosos. Porque en eso no se ve la humildad, no se ve en el dinero que tú tienes en tu bolsillo o en tu cuenta de ahorros o en el carro en el que andas. Y no podemos confundir la pobreza con la humildad. Les vuelvo y les repito, hay mucha gente muy próspera con un corazón humilde. Entre más Dios nos levante, más humildes debemos ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más arriba Dios nos ponga cuando ganemos la Copa América, digamos, los argentinos los amamos. Seamos humildes, siempre humildes, en las victorias humildes y en las derrotas humildes, porque en las derrotas se conoce el corazón de una persona. Se conoce cuando está en una crisis el corazón de una persona. Sentirse menos que otros no es humildad. Ay, no es que yo soy poquito, yo soy chiquito, eso no es humildad, eso se llama baja autoestima. Y Dios tiene que trabajar con nuestra autoestima cuando nosotros lo conocemos a Él y ponernos y darnos el valor que nosotros nos merecemos. No te tengas en menos. Una persona con baja autoestima es una persona que se ofende por todo. Si la corrigen en lugar de aceptar la corrección, se ofende. Y tú tienes que evaluarte a ti mismo porque yo creo que nuestro carácter es trabajado con nuestra pareja. Yo creo que nuestro carácter Dios lo trabaja con nuestros hijos. Yo creo que Dios trabaja nuestro carácter en nuestros grupos de crecimiento, en la iglesia cuando llegamos a un culto, cuando llegamos a las 10:11 y nos cierran la puerta de afuera y nos dicen llegó tarde. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Cuál es tu respuesta cuando estás en un Crepes and Waffles haciendo fila para comer helado y se te colan? Porque uno se adelanta como, y el otro se adelanta más. Y no le pone el pie acá, que yo estaba adelante. Empieza una lucha ahí, este desgraciado se me está colando. A mí me pasó hace unos días. Y al final dije, pues, por un puesto, cólese. Ojalá le salga picho el helado, señor. Ojalá el brownie le salga duro, Dios, ese brownie, el brownie que a veces sale duro, duro que se rompa la muela, Señor.
debemos tener reacciones humildes, porque Dios ama eso. Cuando uno es humilde, a Dios le gusta eso. Por eso Jesús les dijo a ellos, dejen de buscar el lugar de honor, vaya, háganse en la fila del fondo. No se preocupen que después el anfitrión va a pasar y cuando los vea ahí les va a llamar y les va a decir, vengan acá, siéntense en este lugar que yo he preparado para ustedes. Entonces no seamos personas que no nos dejamos corregir. No seamos personas que respondemos con una mala actitud cuando estamos en una situación incómoda, porque nos pasa. Yo quiero hablarles de dos. El más grande, Jesucristo. Jesucristo es el más grande ejemplo de humildad que existe y ha existido y existirá. Y es a quien debemos imitar todos los días, mejorar un poquito y parecernos cada día más a Jesús. ¿A quién nos debemos parecer? A Jesús. Su palabra nos muestra cómo era Jesús. Y lo que Él hacía debemos hacerlo. Como Él respondía debemos responder. Como Él amaba a los demás debemos amar. Pero antes de hablarles de Jesús, quiero hablarles del rey David. Porque el rey David, aunque fue un gran rey, primero fue un gran siervo. Porque Dios antes de poner reyes está buscando siervos. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nosotros queremos ser el principal, ser el rey, pero Dios dice, no. Yo primero, antes de levantar a un rey, yo necesito a un siervo. Y David tenía corazón de siervo. Por eso Dios, cuando buscó entre todos a quien levantar, puso su mirada en David, porque David era un hombre humilde. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. David siempre mantuvo limpio y sano su corazón. Y hoy les quiero hablar de esto. No le guarden rencor a nadie. No le guarden rencor a ese hombre que las traicionó esposas de pronto y las dejó solas. No le guarden rencor a esos hijos que de pronto se fueron. No le guarden rencor a nadie, porque cuando permitimos que el rencor entre a nuestro corazón, el enemigo aprovecha y nos destruye el corazón. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Samuel, me he provisto de rey, veo de donde Isaí y dile que reúna a todos sus hijos, porque entre los hijos de Isaí hay uno que será el rey de Israel? Isaí como papá la embarró, porque Isaí tenía 8 hijos y llamó a 7, y a David, que era su hijo menor, lo dejó allá tirado cuidando ovejas. Cuando el profeta Samuel llega a la presencia de Isaí y ve a uno de sus hijos, al más pinta, ¿cómo era que se llamaba? ¿Ni idea? ¿Eliab? Vero, está volando esa Vero. Cuando lo ve, porque se me olvidó el nombre, pero cuando lo ve, él lo ve y dice, uy, este es, mire cómo está de pinta, mire, ese tipo tiene un porte de rey, así como algunos de ustedes. Uno los ve y dice, no, este va a ser el próximo presidente. Y entonces él lo ve y dice, este es, y el Espíritu Santo, Dios le dice a él, él no es. Yo no miro el exterior, yo miro el corazón de las personas. Entonces pasa él, Eliab, y Samuel lo ve y este no es. Como cuando la cenicienta con el zapato, ese no es. Pasa el otro, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Y así pasaron los 7. Y Samuel dice, pero Dios, ya pasaron todos, ¿no? Y le pregunta a Isaí, ¿no queda uno más? ¿No tienes otro hijo? Así por algún lado, en un pueblo, alguna cosa. Isaí le dice, sí, me queda uno. Es el menor y está por allá cuidando ovejas. Y David se entera de que eso había pasado y llega al lugar y Samuel les dice, no nos sentaremos a comer hasta que no llegue él. Llega David y David se da cuenta que están todos ahí. Y David se da cuenta que están buscando el rey. Y David dice, a mí, ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué esperaron hasta el final? ¿Por qué no me convocaron? Pero si ustedes leen la palabra de Dios, se dan cuenta que David nunca guardó rencor ante su padre, contra su padre. Porque David cuidaba su corazón. David era un hombre humilde, pasaba por alto las ofensas. David no se cargó y dijo, papá, ¿usted cómo es? ¿Por qué no me invitó? ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué me dejó allá cuidando ovejas? Sino que David fue un hombre que supo no darle importancia a esas cosas y mantener sano su corazón. David también fue un hombre que no cambió a pesar de la posición que Dios le dio. Y acá le hablo a los que tienen posiciones de honor, a los que son gerentes, a los que son jefes.
a los que tienen gente a cargo. No cambien cuando Dios los honre, no cambien cuando los contraten en una empresa buena, no cambien cuando su negocio empieza a prosperar y ustedes de repente se vuelven, uy, ¿cómo me está yendo de bien? Nunca cambies, dígale al que tiene al lado, nunca cambies. Nunca cambies. Porque a muchos se nos sube el ego, se nos sube el cargo. No, yo qué voy a comer con esto, yo soy el presidente de la compañía. Yo no puedo, o sea, yo estoy en otro nivel. Pues para Jesús, para Dios, eso no está, no existe. En medio de los hermanos, después de que no lo invitaron, cuando David llega allá, ¿y qué están haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Como dice que nadie invita, ¿ustedes qué hacen? Allá llegó. Y cuando Samuel lo ve, Dios le dice a Samuel, él va a ser el rey. Me hace un favor y delante de todos sus hermanos me lo va a ungir como rey. Así que los hermanos vieron como en público el rey David fue honrado y fue ungido como rey. Si ustedes leen la Biblia en el libro de Primera de Samuel, van a darse cuenta que David nunca cambió, a pesar de que había sido promovido a un nuevo nivel, a un nuevo cargo. Pasó de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Todavía no había sido nombrado, pero espiritualmente había sido ya ungido como rey. David nunca cambió. Muchos de ustedes Dios los va a honrar, pero acuérdense de mis palabras en unos días o meses o años. Siempre sean humildes, siempre sean humildes. Así tengan mucho dinero, sean humildes. Si tienen un cargo alto, sean humildes. De lo que Dios les dé, nunca se crean más que los demás. La Biblia dice eso, ten cuidado de creerte tú más que los demás. No hagan acepción de personas. Más adelante vamos a hablar de eso. En 1 Samuel 16:13, quiero que me acompañen. Dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Luego se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué hizo David después de que fue ungido como rey? Siguió cuidando ovejas. Y ustedes no, la Biblia no nos muestra a un hombre orgulloso por su posición. Yo no veo a un David en la Biblia que le dice a sus hermanos, bueno, a partir de ahora usted me dice a mí su majestad. Entonces cuando se refieran a mí me dicen su majestad. Y el que no me diga, mejor dicho, cuando me coronen lo cuelgo. Ustedes ven a un hombre sencillo. Lo ungieron como rey, bueno, me voy a cuidar ovejas. Un hombre que no se le subió el cargo a la cabeza, porque eso pasa. Yo he visto en empresas como gente que es promovida, inmediatamente es promovida, su corazón se transforma, se vuelven orgullosos, se creen más que los demás. Creen que porque son jefes pueden decirle a sus empleados palabras ofensivas. Los que son jefes acá, traten a sus empleados como si fueran su papá. ¿Están acá? Traten a los demás con respeto, con amor, porque lo que uno siembra después lo va a cosechar. En tercer lugar, David sirvió como mensajero, o sea, un hombre que es proclamado rey, él no tiene problema en ser un mensajero. A mí, ¿sabe qué me gusta? Cuando los empresarios sirven en la iglesia. Y uno los ve, yo escuchaba la historia de un empresario grande que sirve en una iglesia muy grande acá en Bogotá, que cuando él llegó y bueno, yo quiero servir, le dijo al pastor, y el pastor, Dios, ¿qué lo pongo a hacer? Y Dios le dijo, ponlo en el parqueadero con el pare. Y era un hombre poderoso, de una empresa grande. Y él llegó donde el pastor y le dijo, pastor, yo siento servir en mi corazón. Y el pastor le dijo, sí, ya Dios me dijo qué tienes que hacer. Toma esta, ¿cómo se llama? Esta paleta. Tú eres el nuevo paletero de la iglesia. Y este hombre, este gerente como que se choqueó, pero recibió con mansedumbre la orden que Dios le había dado. Y el hombre dice que el primer día cuando se paró en el parqueadero, él veía llegar a algunos de sus empleados en el carro.
y él se tapaba la cara con la paleta. Eso es real, eso es real. Él decía, ay, qué pena, no, yo soy jefe de estos y yo acá de paletero. Vean conmigo, el servicio trabaja mi humildad. Entonces él ahí parado con la paleta, él dice que el primer día la sufrió mucho, la sufrió. Es difícil, pero él dice que él siguió haciéndolo. Ya a los 8 días como que se destapó un poquito más la cara y sonreía. Y sus empleados lo veían, y yo creo que para sus empleados eso era un gran ejemplo, porque un hombre millonario que mandaba sobre muchas personas los domingos, se hacía un siervo, se paraba con una paletica a decirle, siga, no siga, siga, no siga. Esa es la actitud que tiene que tener un cristiano. Esa es la actitud. Y no avergonzarnos. Miren, todo lo que uno haga para Dios, Dios se lo va a recompensar. Todo lo que uno haga para Dios lo tiene que hacer no poniendo la mirada en los hombres, poniendo la mirada en que Dios lo está mirando a uno. Y si a Dios lo está mirando a uno, tenemos que hacerlo bien. En Samuel 17:17, en primera de Samuel, dice, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Ya había sido ungido rey. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, que sopera. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Hay 2 opciones ahí. David hubiera podido decir, hey, yo soy el rey de Israel. Mande a Eliab, mande a otro. Yo no voy a ir. Esa es una opción. La opción correcta fue la que David decidió hacer. Claro que sí, papá, pase los panes, pase el queso, deme un queso para mí. Y al otro día dice la Biblia, versículo 20, así que temprano en la mañana siguiente, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isabel le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía del campo de batalla dando gritos de guerra. David tenía un corazón de siervo. David nunca le dijo que no al mandato de su papá. Él no se sintió menos por ir y llevar un mandado. Nosotros como hijos de Dios debemos ser humildes, ayudar a los demás, llevarles un mandado. Si nos piden un favor, hacerlo. No se nos quita nada. Que nota a todos nosotros sirviéndole a Dios con humildad donde Dios nos ponga. Eso es una belleza. Mi mamá y papá hoy no están. Se fueron, que los invitaron a una iglesia. No hubieran cabido algunos de ustedes, se salvaron. Alejo y Valerie se salvaron. Pero saben, yo vi a mi mamá durante 15 años lavando los baños de la iglesia. Y nunca la vi quejándose, estos baños se orinaron por fuera, ¿no? Yo vi a mi mamá feliz trapeando ahí el gozo del Señor, mi fortaleza. Mientras barría, mientras trapeaba, humilde. No decía, yo soy la pastora, yo que voy a limpiar eso. Amo la humildad de mis padres y lo digo en público porque ustedes los conocen. Son humildes. No se le quitó nada barriendo, no se le quitó nada limpiar muchas cosas cochinas que algunos de ustedes hicieron en el baño. ¿En serio? Un día me dijo, uy, Juan, no, yo pegué como 8 mocos y yo, pero Dios mío, estos chinos, ¿cómo vienen a hacer eso a la iglesia? Y ella lo hacía, lo limpiaba sin ponerle pero a la vida. Si un día les toca limpiar un baño, límpienlo con alegría. Si les toca un día ser mensajeros de sus hermanos, de su papá, háganlo con alegría, seamos humildes, porque Dios ama a la gente humilde, Dios honra a los humildes, Dios es humilde y es el dueño del universo. ¿Están acá? Necesitamos corazón de siervos, corazón de siervos. No se nos quita nada sirviéndole a otros y con el ejemplo es que nosotros predicamos. La gente del mundo tiene que ver en nosotros, ella, él, son personas humildes. Mire cómo lo trató el jefe y qué hizo, le sirvió a su jefe. Mire lo que le hicieron y qué hizo, siguió ahí con una buena actitud. Soportó, resistió como lo hizo el rey David, como lo hizo Jesucristo. David honró a sus autoridades porque David sabía que el principio de la honra trae honra. Una persona humilde honra a sus autoridades. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero tienen un jefe gruñón? ¿Usted?
Que usted dice, uy, este jefe mío, Señor. Porque cuando uno tiene un jefe gruñón, la Biblia dice, Primera de Pedro 2:18, ustedes los que son esclavos o empleados o como para no bajarles tanto el nivel a ustedes y a mí, deben someterse a sus amos con todo respeto. ¿Usted cómo le tiene que tratar a su jefe? Con respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos. Cuando un jefe es un bacán, es chévere, uno le hace caso feliz. Pero cuando el jefe es maloso, uy, Dios mío. Dice, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Ah, el jefe malo, esta noche lo hago trasnochar. ¿Usted qué tiene que hacer? Obedecer. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Levánteme la mano al que lo han tratado injustamente alguna vez en su vida. Todos, ¿no es cierto? Y Dios dice en su palabra que Él se complace cuando nos tratan mal y reaccionamos ¿cómo? ¿Cómo debemos reaccionar? Con humildad, con paciencia, con una palabra amorosa. Y si no la podemos decir en el momento porque tenemos rabia, nos callamos y decimos, sí, Señor. Respiramos, nos tomamos un poquito de agua. Que nos bajan la piedra que tenemos y vamos con una actitud correcta, humildemente, a servir, a trabajar. Miren lo que dice el verso 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Si uno la embarra, pues uno recibe un regaño. Pero dice, pero si hacen el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. El rey David fue un hombre experto en honrar a sus autoridades. El rey David fue un hombre experto en honrar a un rey que lo quería matar. La Biblia dice que un día Saúl, viendo cómo a David lo empezaron a honrar en el pueblo con cantos, el canto era David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y el rey Saúl se llenó de piedra. Dijo, pero ¿cómo pueden cantar eso si yo soy el rey? Este David miserable me está quitando la fama. Y se llenó de ira. Y un día el rey Saúl llama a su hijo y a sus siervos, y mire lo que les dice. Primera de Samuel 19:1. Quiero que abran su celular ahí, pero en la Biblia, por favor. Dice, Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Y versículos más adelante encontramos a David sirviéndole a Saúl. Es como si yo le digo a Eduard, a la salida del culto, mate a Víctor, atropéllelo. A mí Víctor me hizo una y yo quiero que a la salida, cuando esté distraído, pongamos que acá está Eduard, atropéllelo, mátelo. Entonces Eduard dice, este pastor se chifló, y va y le dice a Víctor, Víctor, ojo, el pastor Juan me dio la orden de que lo atropelle a la salida. Lo quiere matar. Es un ejemplo, ¿no? Lo quiere asesinar. Y pasan los días y tenemos ensayo y llega Víctor. Y él sabe que yo lo quiero matar. Obviamente se hace lejos en el ensayo. Se hace acá y me mira así porque sabe que lo quiero matar. ¿En qué cabeza cabe un corazón así? Si usted sabe que alguien lo quiere matar, ¿usted iría a servirle a ese alguien que lo quiere matar? Pues David lo hizo. Eso es un ejemplo de humildad. Versículos más abajo encontramos a David tocando para Saúl porque Dios envió un espíritu atormentador hacia Saúl. Y Saúl le daba la loquera y le empezaba a doler la cabeza y David venía y le tocaba el arpa y Dios traía paz. Pues mientras David estaba tocando, Saúl cogió una lanza y se la lanzó a David para matarlo. Y David, así como Matrix, se agachó hacia atrás, le pasó la flecha, pegó en la pared y David salió corriendo. Y lo vemos capítulos más adelante, volviendo a servir a Saúl.
¿No les parece tremendo esto? ¿No les parece tremendo esto? O sea, un hombre que sabe que lo quiere matar el rey y cuando el rey lo manda a llamar, ¿qué hace? Se va a servirle. Humildad. Si tu jefe te quiere asesinar, sírvele. Si alguien te demandó, sírvele. Si te pusieron una competencia al lado, sírveles. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es fácil, pero Dios quiere que seamos gente humilde y que sirvamos a nuestras autoridades. David también renunció a sus sueños por obediencia a Dios, porque la obediencia es señal de humildad. Sebas, bájale por favor allá la música de la... Los bendecimos, los bendecimos. Él renunció a sus sueños en obediencia. Un día David estaba en su palacio y él dijo, hey, no está bien que yo viva en un palacio y la presencia de Dios viva en una carpa. ¿Se han leído esa parte de la Biblia? Y él dice, venga, yo quiero, dice al profeta Natán, yo quiero hacerle un templo al Señor. Yo quiero construir un templo para Dios. Y Dios le manda a decir con Natán, David, tú has matado mucha gente, tú te has dado garra, le dijo Dios, no, has abusado, o sea, has matado a estos amonitas, a los filisteos. Entonces, no, David, tú no vas a hacer el templo, tú lo que vas a hacer es apoyar a tu hijo porque tu hijo va a hacer el templo. La reacción hubiera podido ser dos reacciones. Primera reacción, no, Dios, pero ¿cómo es posible? Si yo soy el rey, yo hago el templo de malas y lo empieza a hacer. La otra reacción es, tú levantaste a alguien, entonces yo lo voy a apoyar. Diga conmigo, debo apoyar a quien Dios levanta para cumplir el propósito. Vemos a David que Dios le dijo, tú no lo puedes hacer, lo va a hacer Salomón. Vemos a David apoyando a Salomón en lo que Dios le había mandado. Obediencia se llama eso. Vemos a David reuniendo oro, reuniendo bronce, reuniendo plata, reuniendo madera, reuniendo piedras preciosas y entregándoselas a Salomón, renunciando al anhelo de su corazón en obediencia a lo que Dios le había dicho, porque David era un hombre obediente y la obediencia es señal de humildad. ¿La obediencia es señal de qué? De humildad. Entonces Dios está levantando en esta iglesia líderes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Apoyarlos. Apoyarlos. Si Dios está levantando a Pepito, apoyémoslo. Y no digamos, no, era conmigo. David no hizo eso. No vemos a David diciendo, no me parece justo, yo quería hacer el templo y no le voy a dar nada. Aunque era el hijo, se hubiera podido llenar de envidia en su corazón. Pero ¿qué hizo David? Voy a apoyarte, hijo. Dios te puso a hacer el templo. Toma oro, toma plata, toma bronce. Y dice la Biblia, si ustedes lo quieren leer, cuando hagamos el devocional, o léanlo, se van a dar cuenta que David decidió dar muchos y apoyar a su hijo, aconsejar a su hijo, ponerle gente diestra a su hijo para que ayudaran a hacerle el templo al Señor Jesús, al Señor. ¿Están conmigo? Debemos apoyar a la gente que Dios pone y a la gente que Dios está usando. Debemos ser obedientes. Amén. Pero también cuando se equivocó supo pedir perdón, y es que el pedir perdón es de gente humilde. Cuando le pedimos perdón, si me ayudas con la música, Sebas, es que esa música me tiene un poco desconcentrado. Él supo pedir perdón cuando se equivocó. Y si hay algo difícil en la vida muchas veces es reconocer cuando uno la embarra. Se equivocó, supo pedir perdón, y es que el pedir perdón es de gente humilde. Cuando uno la embarra es difícil pedir perdón. Cuando uno se equivoca es difícil pedir perdón, pero Dios quiere que seamos personas que pedimos perdón. David un día permitió que el orgullo se le metiera en el corazón. Quiero que estén atentos acá. Un día David,
Cuando vio todo lo que tenía, dice la Biblia que David tenía viñedos, olivares, David tenía grandes extensiones de tierra, David tenía ganados, ovejas, tenía encargados de los tesoros de las ciudades, tenía un gran ejército a su alrededor. Y un día David, como para ver la magnitud de su poder, decide hacer un censo. Pero la intención del corazón de David al hacer el censo era ver cuánta gente tengo para pelear, cómo soy de poderoso. ¿Cuánto tengo? Es como si uno de pronto tiene muchas propiedades y dice, hágame una lista que quiero ver lo millonario que soy. O tú tienes gente a cargo, ¿cuántos es que tengo? 200 a cargo. Yo soy el duro acá. Y se le llena el corazón de orgullo en un momento. Y le dice a Joab, vaya y cence al pueblo. Y Joab le dice, no haga eso, usted tiene mucho ejército, pero eso es un error. Pero obviamente prevaleció la palabra, la orden de David. Y empiezan a censar al pueblo y la ira de Dios cae sobre el pueblo. ¿Qué hizo David? Pidió perdón, reconoció su equivocación, se humilló ante Dios, porque cuando nosotros fallamos lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros fallamos lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a la persona que ofendimos. Cuando nosotros ofendemos a alguien, debemos tener la humildad de ir y decirle, me equivoqué. De decirle a la esposa, sí, tenías razón. Uno algunas veces, no sé si solo me pasa a mí, pero yo algunas veces sé que Joa tiene razón, pero no quiero perder la discusión. Y yo sé que tengo que decirle, sí, tienes razón, pero en el momento le digo, no, de malas. Esto es así, y le argumento, pero yo sé en el fondo que ella tiene razón, así como ella le pasa conmigo. Pero uno lucha porque tiene orgullo, porque no es humilde. No hay nada más lindo para Dios que ver una persona que pide perdón. David se equivocó, pero David le dijo al Señor, Señor, yo me equivoqué, te pido perdón. David le dice, no lo leamos, se los voy a leer, dice, te ruego Jehová que quites el pecado de tu siervo. Le dice a Dios, Dios, la embarré, yo quería saber cuántos soldados yo tenía para sentirme poderoso. Como cuando usted de pronto tiene una casa linda o un carro y usted lo ve y dice, lo mira y lo remira, y para sentirse, para llenar eso. Pero detrás de eso puede haber vanagloria. Pone una foto en Instagram, pero de pronto lo hace para mostrarle a otros, mire cómo Dios me bendijo a mí. Hay perfiles de Instagram que a mí me repelen, porque ellos quieren es mostrar como que hay su poder, su viaje, pero algunas veces está bien hacerlo, no estoy diciendo que no, pero algunas veces lo hacen desde el orgullo, ¿sí me entienden? Como queriéndose restregar a otro, mire lo que. Y David quería eso, él quería ver cuántos soldados tenía. Uy, tengo 100,000, 120,000, soy poderoso. Y Dios dijo, así no es. Así no es. Tú puedes tener todo el oro del mundo, pero Dios te dice, no pongas tu confianza en el dinero. No pongas tu confianza en la gran empresa que Dios te dio, porque al final el dueño de todo es Dios. Y él se arrepintió. Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo un día, felices, alegres los que sienten ser pobre de espíritu, es decirle a Dios, Señor, yo te necesito. ¿Saben cuál es una señal de un pobre de espíritu? Es una persona que ora, porque reconoce su necesidad de Dios. Jesús hubiera podido decir en el Sermón del Monte, bienaventurados los millonarios, porque no tendrán que pedir prestado.
Bienaventurados, pero Él no dijo eso. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántos pobres de espíritu habemos en este lugar? Que reconocemos que sin Dios no podemos. Que reconocemos que necesitamos ir a la presencia de Dios a hablar con Él. Eso es de un humilde. Por eso David escribió, prefiero un día, Señor, en tu casa que 1000 años fuera de tu casa. Amar la casa de Dios, amar adorar al Señor, amar leer su palabra, hacer el devocional. ¿Cómo le habló Dios a Juliet? En un devocional. ¿A cuántos les ha hablado Dios en un devocional? Sé que a muchos les ha hablado Dios en un devocional. Pero Dios quiere gente pobre de espíritu que reconozca su necesidad de Él. Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús no fue clasista. Jesús hubiera podido decir, no, yo no, a mí con esos no, como Kiko, chusma, chusma. Y hay muchos Kikos. Chusma, chusma. Doña Florinda le decía, no te juntes con esta chusma. Y yo oía a don Ramón y yo quería que don Ramón le cascara a doña Florinda. Porque doña Florinda era orgullosa. Ni lo dejaba hablar y lo cacheteaba, ¿sí o no? ¿Cuántos están los que vieron El Chavo conmigo? Porque ya los... Ese era un programa sano, chévere. No lo dejaba ni hablar al pobre don Ramón. Y cuando don Ramón pellizcaba a Kiko, yo sentía una paz. O cuando el profesor Girafales la ignoraba, yo decía, bien hecho. Y ella le decían a don Ramón chusma, y muchas veces hacemos eso. ¿Qué haces tú? Una vez se metió en nuestra sede anterior un borrachín y olía mal, estaba y se sentó, y mi papá predicando, el borrachín, amén, decía, y vi que algunos se alejaron. Yo me alejé. Jesús no se hubiera alejado. Yo creo que Jesús hubiera abrazado al borrachín y le hubiera dicho, camine, nos tomamos una Coca-Cola. No, una Coca-Cola no, un jugo de naranja. Camine, le gastó unos huevos revueltos y cuénteme de su vida, y hubiera aprovechado para hablarle. Porque Jesús nunca hizo acepción de personas, siendo el creador de todo lo que existe. La Biblia dice en Marcos 2:15, más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos. Es como si usted invita a los de la Diana a su casa, y otros pecadores de mala fama, pero también invita al raponero del barrio, al borrachín, también invita a ese que le acaba de ser infiel a su mujer. Y usted les dice, caminen para mi casa. Y Jesús fue a esa comida. Y Jesús se sentó en la mesa, y al lado había un cobrador de impuestos, acá había un ladrón, allá había un abusador. Y Jesús ahí sentado, Jesús, Dios. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? ¿Cómo su maestro es tan... ¿Cómo se le ocurre sentarse con esas personas que son una escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Jesús les dijo, yo no he venido a llamar acá a los orgullosos, a los que se creen perfectos. Yo vine a llamar a los que saben que son pecadores. Dios murió por nosotros que somos pecadores. Y esto es una clínica espiritual. Y acá son las puertas abiertas para todas las personas, para todos los pecadores, porque acá es donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Por eso, si tienes un amigo que es bien malo, tráelo a la iglesia. Si conoces en tu barrio a una persona que nadie le hablaría, tráela a la iglesia. Servidores de la iglesia,
Amemos a todas las personas que llegan a esta casa, porque Jesús haría lo mismo. Jesús se sentó en esa mesa y comió con ellos, no para compartir los pecados de ellos, no para reírse del que estaba burlándose del otro, o para apoyar al borracho, o para apoyar al que le había sido infiel a la esposa, o para decirle a los cobradores de impuestos: los felicito por robarse los impuestos. No lo hizo por eso, lo hizo a propósito para mostrarles el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca hizo acepción de personas. Estuvo con ellos porque Él era el médico que los iba a sanar. Por eso les digo una cosa: si hay un pecador cercano a ustedes, una persona mala que nadie quiere hablarle, ustedes tómense un momento con esa persona, escúchenla, oren por ella y denle consejos sabios, porque eso es lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús les dijo, los escuchó y les dijo: ey, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Jesús siempre fue obediente al Padre. Y cierro con estos dos versículos, iglesia. Jesús dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia es una señal ¿de qué? ¿Es una señal de qué? ¿Cuántos tienen todavía a sus papás vivos? Levanten su mano. Honren a sus padres. Honrenlos. Si ustedes ven que tienen necesidad y tienen el poder de hacerlo, ayúdenlos económicamente. Respétenlos, ámenlos, cuídenlos. Ellos se mataron por nosotros cuando nosotros éramos unos niños. Ellos nos dieron lo que pudieron. Si tu papá fue malo contigo, no importa, hónralo. La Biblia no dice hónralo si fue bueno o si fue buena tu mamá. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús nos enseñó que el servicio es una oportunidad para trabajar en nuestra humildad. ¿Qué hizo Jesucristo antes de ser entregado? Jesucristo se sentó con sus discípulos y Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Eso es un acto de humildad. Y lavar los pies no es fácil. Yo una vez hice eso con mi esposa en un curso y les digo una cosa: se siente extraño. Pero cuando vi que mi esposa le estaba lavando los pies a una señora que está acá, yo vi cómo ella empezó a llorar y yo pensé: ¿será que mi esposa le está espichando la uña encarnada? Yo dije: qué increíble. ¿Qué pasó? El corazón de esa mujer estaba siendo ministrado con un acto de humildad de mi esposa en ese momento cuando le estaba lavando los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos porque Jesús siempre les estaba enseñando a ser humildes. Jesús comió con pecadores para decirles: no hagan acepción de personas. Jesús dijo: yo le obedezco a mi Padre, porque Jesús les estaba enseñando a ser humildes. Jesús, cuando lo estaban crucificando, le dijo al Padre: perdona a esos que se burlan de mí, porque no saben lo que hacen. Jesús es el ejemplo más maravilloso de humildad. ¿Y saben qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo hoy con ustedes, entre ustedes mismos. Entre nosotros debemos honrarnos, amarnos, tener muestras de humildad, porque la humildad es una de las llaves que abre las ventanas de los cielos. Pongámonos de pie. Y yo les puedo dar un consejo humilde desde lo que he podido ver en mis padres, ver en algunos de ustedes. Nunca busquen los lugares de honor. Nunca busquen ser el centro de atención. Nunca busquen sus objetivos pisoteando a los demás. Nunca lo hagan. El Señor se encargará de poner a cada quien en su sitio. Les doy un consejo: honren a sus autoridades, perdonen a los que los han ofendido, sírvanle al Señor en la posición que sea, sírvanle al Señor.
Amen a sus enemigos como Jesús nos lo enseñó. Sean pobres de espíritu. Oren todos los días, iglesia. Muéstrenle a Él que lo necesitan. Porque una persona que no ora le está diciendo al Señor: no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Pero eso no es lo que quiere el Señor. ¿Saben qué quiere Él? Por eso Él dice en la Biblia: y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que te humilles ante Él todos los días de tu vida. Que cuando vengas a la iglesia vengas con el corazón humilde a adorarlo a Él. Cierra tus ojos y dile al Señor hoy. Dile al Señor: Señor, quiero mantener limpio mi corazón. Señor, no quiero guardar las ofensas que he tenido, que he recibido, Señor. No las quiero guardar. El rey David no lo guardó, Señor, porque él sabía que eso podría contaminar su corazón. Y acá hay personas que han guardado la ofensa en su corazón, que cuando ven a ese otro se acuerdan de esa ofensa y no lo han podido soltar, no han podido soltar. Pero repite conmigo y di: hoy suelto esa ofensa, hoy suelto ese deseo de venganza. Dile: hoy te entrego mi corazón y te pido, Señor, que saques de mi corazón todo rencor, todo odio, toda envidia. Y entrégale al Señor ese dolor, entrégale al Señor ese rencor, entrégale al Señor, porque Él quiere que tengas tu corazón limpio. Nunca te creas más que los demás por un puesto, por un trabajo, por un dinero. Nunca te creas más. No hagas acepción de personas. Dile al Señor Jesús: Señor, yo te voy a servir en lo que tú me pongas y lo voy a hacer con gozo, Dios. Yo no voy a buscar sentarme en los lugares de honor. Yo me voy a hacer, Señor, donde pueda, y tú te encargarás, Dios, de hacer con mi vida lo que tú quieras, Padre Celestial. Díganlo conmigo: hoy decido honrar a mis papás. Hoy decido honrar a mi esposa. Hoy decido honrar a mis pastores, Dios. Hoy decido honrar al presidente, Señor. Yo veo que todos lo insultan en las redes, pero es nuestra labor como hijos de Dios, no es esa, es orar por él. Hoy decido honrar al alcalde, Señor. Hoy decido honrar al líder del grupo al que yo asisto, Señor. Hoy decido honrar, Padre Celestial, a la policía, al policía que me para en la calle, Señor. Hoy decido honrar, Señor Jesús, esas autoridades que tú has puesto, Señor. Y aunque algunas veces me traten con injusticia, Señor, yo obedeceré lo que dice tu palabra, Señor, porque tú te complaces cuando de pronto el trato que recibimos no es el mejor, pero nuestra actitud es la correcta, Señor. Por eso hoy en esta mañana, Padre Celestial, y quiero pedirte que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, hazme una persona humilde, papá. Hazme una persona humilde. Enséñame a amar a los demás. No quiero hacer acepción de personas. No quiero tratar mal a los demás. No quiero responder con una mala actitud, con una grosería. No lo quiero hacer, Señor. Quiero seguir tu ejemplo, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, haznos una iglesia de personas humildes, Dios. Humildes, que sirvamos a los demás. Tú le dijiste a tus discípulos, Jesús: así como yo hoy les lavé los pies a ustedes, entre ustedes lávense los pies. Entre ustedes cuídense. Entre ustedes ámense, respétense. Por eso hoy esta iglesia, Señor, se humilla ante ti. Esta iglesia hoy se humilla ante ti y te dice: Señor, quiero ser humilde de corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy decido, Señor, humillarme ante ti, depender de ti, ser una persona que no guarda rencor, ser una persona que no quiere estar figurando, Señor. Hoy decido ser humilde, Señor, ser humilde. Dile al Señor: Señor, moldea mi corazón para ser una persona humilde. Enséñame, Señor, a reconocer mis errores,
Señor, tantas veces que me equivoco y algunas veces no quiero reconocer mi error, Dios. No quiero perder la discusión. No quiero aceptar que estoy equivocado, Señor. Pero, Señor, yo quiero ser humilde de corazón, porque tú exaltas a los humildes y los orgullosos serán avergonzados. No voy a poner mi fe en las riquezas. No voy a poner, Señor, mi corazón en el dinero. Voy a poner mi fe y mi corazón en ti, Señor. Voy a obedecer tu palabra. Dame un corazón humilde. Jesús, queremos ese corazón humilde que tú tienes. Queremos hacer lo que tú nos enseñaste a hacer en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.